Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el módulo 2. Recuerden que el módulo 2 es Mapa del Contexto Social y la Violencia contra la Mujer y tiene el objetivo de revisar lo que es el análisis de contexto y para qué sirve en la función policial. Soy Ivonne Roldán y les voy a estar acompañando en este módulo junto con la maestra Xochitl. Mucho gusto. Hola, es un gusto estar con los y las participantes de este curso y bueno, será un gusto con ustedes platicar algunos de los elementos importantes de este módulo 2. Bueno, como les dije hace rato, el módulo 2 justamente tiene el objetivo de conocer qué es el análisis de contexto y cómo funciona en la función policial, ¿no? La maestra Xochitl nos va a decir justamente cuáles son las razones de género, para qué sirven, cuál es su importancia y cómo las podemos usar en la función policial de los policías de investigación, porque es importante conocerlo antes de entrar al de lleno lo que es el análisis de contexto. Claro, Ivonne, y es importante porque este tema de las razones de género va a ser un elemento fundamental, sobre todo para el módulo 3, entonces es importante que pongan atención. Y empezamos, ¿qué son, no? ¿Qué son estas razones de género? Las hemos escuchado, incluso tenemos actualmente un tipo penal, ¿no? En nuestro código que habla del feminicidio y en el cual hemos escuchado muchas veces que hay razones de género en este tipo penal, pero ¿qué son? Podemos, digamos, conceptualizar las razones de género como estas motivaciones en las cuales existe una actitud de discriminación, de odio hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Estas razones de género, finalmente, estas discriminaciones, estos odios que se van a ver reflejados van a llevar a una violencia que hemos visto en estos temas que tienen que ver con proceso de género. Uno de los extremos que afectan a las mujeres tiene que ver con la violencia en sus diferentes modalidades, una de ellas que es la más letal, que tiene que ver con la muerte de las mujeres. Y cuando hablamos de las razones de género, quiero hacer hincapié en algo que a veces no se aborda tanto y que tiene que ver con razones de género que pueden ser de forma directa o indirecta, ¿no? Que esto se ha estado teorizando un poco. Hablando de estas razones de género de forma directa, tiene que ver precisamente con lo que más se maneja en el ámbito de la violencia extrema, que es la muerte. Cuando ya encontramos la muerte, entonces encontramos razones por las cuales las mujeres son asesinadas. Les decía, desde el ámbito penal tenemos ya una serie de catálogo de estas razones de género que tienen que ver con la violencia que se ejerce física, con la exhibición, con las mutilaciones, con las marcas que tienen que ver con las mujeres. Y bueno, esas razones de género, digamos, son las más extremas, ¿no? Que nos llevan a la muerte de la mujer, pero también hay razones de género que son indirectas, ¿no? ¿Cuándo serían esas razones de género indirectas? Pues tenemos casos, ¿no? En los cuales a lo mejor para nosotros como policías de investigación, cuando estamos ante la muerte de una mujer, el feminicidio, pensamos que hay estas razones de género porque ya las tenemos en un catálogo, pero en otros casos en donde también existe violencia de género, por ejemplo, en los casos de violación, en los casos de mujeres que son detenidas y acusadas, por ejemplo, de abortos clandestinos, podemos encontrar también esas razones de género que son indirectas, no son directas, no están en este catálogo, pero encontramos que sí existen patrones de discriminación en contra de estas mujeres, en el sentido de mujeres que tenemos encarceladas por abortos espontáneos, que sin embargo la conducta, la sanción del aborto, ¿no? Atrás en el trasfondo existe esta discriminación para estas mujeres, en donde aquellas que tienen una condición social más baja y que no les es posible acudir a ciertas clínicas o salir del país para practicarse abortos, son criminalizadas, ¿no? Y entonces ahí tendríamos también esta razón general, porque habrá que entender esta razón que decía como esta discriminación, como este odio, ¿no? Que puede ser evidenciado en diferentes formas, ¿no? La forma extrema es la muerte, pero también en estos casos tenemos, también en las violencias que están en el ámbito de lo familiar, ¿no? Que también tenemos esa violencia contra mujeres, incluso contra menores, ¿no? Que es importante, las niñas, ¿no? Que están dentro, en este caso en las familias, también son víctimas, ¿no? De estas razones, de esta discriminación, de estas jerarquías, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que justamente en el trabajo policial se tome en cuenta las razones de género y se conozcan? Claro, es importante porque las razones de género, en el momento en que vamos a iniciar una investigación,
ustedes, compañeros con policías de investigación, están haciendo una investigación que va a ser la base o el fundamento, ¿no?, en este caso, para poder continuar o indagar lo que pasó en un hecho, ¿no? Cuando nosotros perdemos de vista que existe en un hecho del cual tenemos conocimiento una razón de género, que existe una posibilidad de que existan elementos de violencia, de odio, de discriminación en contra de la víctima, entonces perdemos de vista la posibilidad de indagar otras áreas, ¿no? Podemos, y eso ha pasado, ¿no?, en casos en donde la mujer fue violentada y asesina, en este caso al hombre que la violó, y finalmente la mirada se va al último hecho, ¿no?, que es la privación de la vida del agresor, y no se retoma entonces de dónde vino esta violencia, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso en donde si perdemos estas razones, si no sabemos que estas mujeres están en un contexto, ¿no?, de violencia, de discriminación, de odio, entonces difícilmente nuestra mirada como investigadores que somos se puede perder hacia otras líneas, ¿no?, de investigación. Podemos obviar cosas, ¿no? En este sentido también muchas veces pensamos que hay acciones o actitudes que están normalizadas y que son de un ámbito privado donde la autoridad o la institución no intervenimos, ¿no? Que en este caso que mucho tiempo se manejó y que aún persiste el pensar que los problemas familiares, la violencia que existe en el ámbito familiar es del ámbito privado, ¿no? Y que en ese caso no podemos intervenir, ¿no? O no debemos de actuar porque es una cuestión. O pensar que las mujeres que están en un círculo de violencia están porque quieren, ¿no? O que no, aunque nosotros como policías de investigación demos los elementos o les demos la asesoría para que ellas puedan denunciar y no lo hacen, es porque quieren, ¿no? Entonces es entender cuáles estas razones que puede haber y lo que vamos a ver más adelante, que es cuál es el contexto, ¿no?, que va unido pues a este. ¿Podrías darnos un ejemplo o algún caso en donde podamos observar razones de género y si se aplicaron o no, o cómo las podrían aplicar ellos y ellas en alguno de los casos? Sí, podemos hacerlo. Me gustaría retomar en este caso un ejemplo, ¿no?, que tenemos, ustedes lo van a poder leer dentro de la propia plataforma, que es el caso de Dinora. Y es un ejemplo que me gusta porque es una mujer migrante, ¿no?, de centroamericana, que llega al país, ¿no? Y en este caso me parece que podemos ver varios elementos de estas vulneraciones, de estas discriminaciones que ella va a vivir, porque ella es una mujer migrante que entra al país de forma ilegal, ¿no? Entró de forma ilegal y en su estancia en el territorio mexicano, pues conoce a un mexicano con quien se va a casar. Y en ese sentido mantiene una relación de pareja, tienen hijos. Sin embargo, dentro de la relación va a haber un sinfín de violencia física en contra de ella, de amenazas, y esta Dinora en varios momentos va a intentar denunciar, ¿no? Va a intentar acudir a la autoridad. Sin embargo, la autoridad lo que hace y lo que le dice es que ella no puede denunciar porque en el momento en que denuncie, entonces su calidad migratoria va a salir a la luz y que entonces la autoridad no puede intervenir, ¿no? Aparte que eso es en el ámbito familiar, en algún momento ella misma señala que la autoridad del Ministerio Público le dice que su pareja pues la mantiene y que debería estar, en este caso, agradecida, ¿no? Es decir, se normaliza esa violencia, ¿no? Y la calidad migratoria de ella como mujer la hace más vulnerable en esta situación porque se vuelve una amenaza. En vez de poder actuar, si tú actúas en contra de tu agresor, eso va a hacer que te puedan deportar y entonces tus hijos también los pierdes, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte de este caso también es interesante porque ella cuando decide denunciar es en un momento extremo donde su pareja intenta violar a la hija, ¿no? Entonces ella en ese momento, ya en una situación tan extrema y de defensa de su hija, acude nuevamente a las autoridades a presentar esta denuncia. Las autoridades le dicen que van a tomar cartas en el asunto, los retienen, pero en realidad al final a ella se la llevan, detenida a una estación migratoria en donde se vulneran sus derechos, la separan de sus hijos y los hijos finalmente son dados en custodia al hombre, ¿no? Al mismo agresor que intentó violar a la niña le es devuelta, ¿no? La custodia de esta niña y en ningún momento la autoridad
tuvo en consideración la vulneración, la discriminación en que ella estaba viviendo por su calidad migratoria como migrante, y bueno, finalmente ella logra salir con ayuda de ONGs, pero el problema aquí fue que finalmente perdió a sus hijos, perdió el rastro de sus hijos y hasta donde se tiene documentando no se ha encontrado, ¿no? Entonces, y sobre todo el riesgo que también en este caso, sobre todo a la niña, se le puso al irse con su propio agresor, ¿no? Con la persona que intentó violentarla. Claro. Bueno, pues este es una parte del módulo 2. La siguiente parte, o en el siguiente video, vamos a justamente analizar o a ver los componentes del análisis de contexto, y vamos también a abordar otros casos para que igual esta parte quede más clara.